Vamos a continuar ahora. Como saben, estamos leyendo un libro bastante maravilloso, eh, en la antología de nuestra Madre Verdadera. Y vamos a continuar donde nos quedamos ayer, ¿ok? Nuestra Madre Verdadera, Hakchahamun, en la antología libro uno, la unidad global a través de los padres verdaderos. Ahora seguimos avanzando en este punto número 3 de esta primera parte del libro que dice El Señor de la Segunda Venida y los padres verdaderos. Vamos a continuar. Dice, el Señor de la Segunda Venida y el curso de indemnización del Padre verdadero. Aunque Jesús murió en la cruz antes de poder cumplir completamente el propósito de su venida a esta tierra, alcanzó la salvación espiritual durante los 40 días posteriores a su resurrección y así comenzó la historia del cristianismo. El cristianismo, sin embargo, estaba dividido en muchas denominaciones porque no conocía la voluntad de Dios ni el verdadero propósito de la venida de Jesús. A pesar de esto, Dios nutrió al cristianismo y preparó el terreno para enviar al Señor de la segunda venida. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, las naciones victoriosas tenían el control de las naciones derrotadas, pero después de esta guerra, las naciones victoriosas ayudaron a las naciones derrotadas. Tal providencia se cumplió porque todas las naciones del mundo se habían convertido en naciones hermanas, pues había llegado el momento de que apareciera el Señor de la Segunda Venida. 20 de julio 2006, Nairobi, Kenia. Después de la ascensión de Jesús, Dios preparó el ambiente en el que podría cumplir su promesa de enviar al Señor de la Segunda Venida a través del reino cultural cristiano, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Dios permitió que la cultura occidental gobernara sobre el mundo porque era su gran voluntad enviar al Señor de la Segunda Venida a través de la cultura cristiana en cierto momento y unir este mundo como uno solo. Aunque la historia del cristianismo en Corea es corta, resume la esencia del cristianismo. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la historia cristiana tenía 2000 años de antigüedad, pero las únicas personas que creían en ese tiempo que el Señor vendría de nuevo en la carne eran los cristianos de Corea. 30 de mayo 2006, Yakarta, Indonesia. Después, ustedes deben haber aprendido que las palabras de los padres verdaderos, que el tiempo en el que el cielo fue capaz de buscar a la humanidad y lograr su voluntad fue el año 1945. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el fundamento del cristianismo estaba listo en un ambiente donde el Señor de la Segunda Venida podía ser recibido, pero esa voluntad no se realizó. Históricamente, Corea es una nación donde todas las religiones introducidas se han hecho realidad. En esa época, cuando la historia cristiana tenía casi 2000 años de antigüedad, la historia del cristianismo en Corea tenía menos de un siglo de existencia. En un momento en que todos los cristianos del mundo miraban al cielo creyendo que el Señor de la Segunda Venida aparecería desde allí, los cristianos en Corea estaban esperando al Señor que estaba directamente conectado al cielo y que iba a venir sustancialmente en la carne. Hubo incluso grupos espirituales que recibieron revelaciones sobre cómo se vería el Señor venidero y qué talla de ropa se pondría, y le hicieron ropa de antemano. Incluso en el mundo, cuando un rey va a ser entronizado, necesita una base sobre la que apoyarse y sujetos sobre los que gobernar sujetos sobre los que gobernar. Si no hay ningún fundamento y nada está preparado, en términos de procedimientos ceremoniales o de vestimenta, no será suficiente que alguien aparezca y diga, yo soy el rey. Todos los cristianos del mundo están destinados a ser súbditos del Señor venidero, pero ninguna denominación cristiana ha hecho preparativos para recibir al Señor. Puede decirse que creer en un Señor que vendrá sobre las nubes es una fe ilógica y descabellada. La historia cristiana ha tenido tanto el lado de Caín como de Abel. El lado de Caín, que nació primero, se expandió y creció fenomenalmente, mientras que el lado de Abel tenía solo un puñado de gente que podría recibir al Señor.
4 de mayo 2006, Miami, Estados Unidos. Entre la humanidad de hoy, ¿ha habido alguna vez alguien que conociera el corazón y las circunstancias de Dios y deseara liberarle? Aunque el cielo continuó educando al pueblo de Israel, no aceptaron a Jesús, con el resultado de que tuvieron que vagar durante muchos años. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz puso la condición por la cual el fundamento del cristianismo podría ser puesto en esta tierra. Así que la historia del cristianismo continuó por 2000 años y el fundamento para recibir al Señor de la segunda venida fue finalmente preparado para 1945. Sin embargo, aquellos que estaban preparados no pudieron conectarse con el Padre verdadero. Para que una persona sea el Señor de una nación, debe haber ciudadanos. De manera similar, al darse cuenta de la providencia de Dios, las personas que le siguen necesitan cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, cuando el Padre verdadero vino, sus seguidores fallaron en cumplir con su responsabilidad, no dejándole otra opción que comenzar de nuevo desde lo más profundo del infierno. 19 de julio 2006, Nairobi, Kenia. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy para reflexionar un poquito. Agradecida siempre por leer juntos este maravilloso libro. Como ven, estamos pues desmenuzando párrafos y secciones de conferencias que nuestra madre ha estado dictando, ¿no? En diferentes épocas y claro, este libro condensa, ¿no? Puntos principales. Ahora estamos hablando pues básicamente del Señor de la Segunda Venida y los padres verdaderos cumpliendo la providencia divina, ¿no? Entonces, la lectura de hoy nos lleva a la reflexión profunda, ¿no? Sobre el curso de la providencia de Dios y el papel central del Señor de la Segunda Venida y los padres verdaderos en ese cumplimiento, ¿no? Entonces, entender en este contexto es crucial, ¿no? Es muy importante apreciar la magnitud del sacrificio y la misión de nuestros padres, así como nuestra responsabilidad como seguidores, ¿no? De esta realización del ideal de Dios. Entonces hay puntos claves, ¿no? Eso, la madre pues nos está explicando, ¿no? En estos párrafos, ¿no? Primero, obviamente, lo más importante, la misión de Jesús fue interrumpida, ¿no? Jesús vino como el unigénito de Dios para establecer el papel de los padres verdaderos y restaurar la humanidad, pero debido a la falta, ¿no? De preparación, de entendimiento de la misión que él tenía por parte de su gente en aquella época, los israelitas, Jesús fue llevado, ¿no? Al camino de la cruz. Y aunque su muerte permitió la salvación espiritual, dejó la misión de restauración física incompleta, ¿no? Sin cumplir. Entonces, requiriendo por sí de que venga el Señor de la segunda venida, ¿no? Entonces, otro punto es la preparación de la providencia del cristianismo, ¿no? Durante 2000 años, la madre nos explica, ¿no? Dios había preparado el cristianismo como un terreno donde el Señor de la segunda venida pueda venir, ¿no? Pueda ser recibido. Y nos explica, de hecho, que la Segunda Guerra Mundial no marcó ese punto crucial, creando ese ambiente global, ¿no? De reconciliación entre las naciones, una condición necesaria para la aparición de nuestros padres, ¿no? Otro punto es el rol de Corea y la providencia. Aquí también se menciona, ¿no? Como Corea, aunque con una historia muy corta, cristiana, ¿no? Desempeñó un papel crucial en la providencia divina. Entonces, muchos grupos espirituales que recibieron revelaciones, ¿no? Detalladas sobre cómo vendría el Señor en la carne. Entonces, a diferencia de las creencias globales, ¿no? De que vendría sobre las nubes, ¿no? Esto muestra cómo Dios preparó el fundamento en Corea para que la manifestación de nuestros padres verdaderos sea más real, ¿no? Entonces, también habla del sacrificio del Padre verdadero y el inicio, ¿no? Del infierno. Aquí ya nos da un preámbulo de aquello que vamos a leer inclusive mañana, ¿no? Porque a pesar de la preparación providencial, ¿no? El Señor de la Segunda Venida, nuestro Padre, no fue recibido adecuadamente en 1945. Entonces esto le llevó a empezar desde cero, dice, ¿no? Desde el fondo del infierno, soportando un curso de indemnización indescriptible y así establecer, ¿no? Este fundamento que era necesario, que fue perdido, ¿no? Y abrir nuevamente el camino de la restauración. Otro punto es, ¿no?
el punto de la responsabilidad, lo que nos toca a nosotros, ¿no? Dios ha trabajado sin cansar, sin cansancio, ¿no? Para preparar ese camino. Pero claro, su voluntad no puede realizarse sin nuestra participación activa, ¿no? Es nuestra responsabilidad como familias bendecidas y seguidores, ¿no? De los padres verdaderos, tenemos que asegurarnos, ¿no? De cumplir con el sueño de Dios y, y no, y no retrasarlo más, ¿no? Trabajar por la unificación del mundo bajo ese amor verdadero que Dios siempre ha querido, ¿no? Entonces, hoy al reflexionar sobre esta lectura, ¿no? Eh, podemos, no podemos evitar, ¿no? Eh, tener un sentimiento de gratitud, por supuesto, ¿no? Pero también de compromiso, algo que nos renueva, ¿no? Gratitud porque Dios no nos ha abandonado y no abandonó su sueño nunca, incluso después de tantos fracasos humanos, ¿no? El compromiso y el curso inclusive de nuestros padres verdaderos nos da la oportunidad de participar en esa restauración. Entonces, en particular, es conmovedor no pensar que el sacrificio de nuestros padres, sobre todo de nuestro Padre verdadero, ¿no? Al comienzo, desde el infierno, ¿no? Él empezó a reconstruir un fundamento para que la humanidad, aunque falló, ¿no? Pueda realmente ser restaurada. Entonces, este sacrificio nos llama a valorar y proteger la providencia actual, ¿no? Comprometiéndonos a apoyar activamente la misión, sobre todo ahora de nuestra madre, que es la figura central, que la tenemos aquí y ahora, ¿no? Y pues eso, compartirlo en nuestras familias y en las comunidades, ¿no? Entonces, en conclusión, esta reflexión esto nos inspire, ¿no? A reconocer el inmenso esfuerzo de Dios, de nuestros padres, que nos motive a tomar en serio nuestra parte de responsabilidad. Hoy es el momento de alinearnos, ¿no? Con nuestras acciones, con nuestra actitud, con aquella voluntad de trabajar juntos y así poco a poco realizar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces vamos a seguir con fe, con amor, con dedicación y a ver si podemos consolar el corazón de Dios y avanzar hacia ese mundo de paz y unidad que todos deseamos, ¿no? Bueno, hasta aquí mi reflexión. Quiero darle la oportunidad y la bienvenida a alguien que por favor pueda compartir algún punto de gratitud, una palabra clave, algo que le haya llamado la atención de la lectura, eh, algo que le haya tocado. Por favor, el micrófono es suyo. Comparta, por favor. Bueno,